Y atención con otros números del INDEC que indican que una familia tipo necesita 500 pesos por día para no caer en la pobreza. La canasta básica total para un hogar con 2 adultos y 2 menores subió en julio el 1,4% a poco más de 15.000 pesos y el umbral de indigencia se elevó a poco más de 6.000. En los últimos 12 meses, los umbrales de pobreza e indigencia subieron menos que la inflación y que el índice de movilidad jubilatoria. Y atención, el dato real de la cantidad de pobres e indigentes en todo el país, al cierre del primer semestre se va a conocer el próximo 28 de septiembre. Este es el calendario que fijó el INDEC.